Como comentábamos el otro día, porque es el fruto del trabajo de socios de AETAPI, de grupos de investigación fuertemente arraigados en AETAPI, y para nosotros es un orgullo, un ejemplo y bueno, pues algo muy especial dentro del Congreso. No les voy a quitar más tiempo, tienen 20 minutos cada una. En primer lugar, va a presentar su trabajo Cristina García López, representando a su equipo, con el trabajo Interdependencia marital en el proceso de adaptación psicológica de padres y madres de personas con trastorno del espectro del autismo, implicaciones para la intervención. Adelante, Cristina. Buenos días a todo el mundo. En primer lugar, agradecer de nuevo a AETAPI este reconocimiento y decir que este es un trabajo conjunto con Encarnación Sarriá, con Pilar Pozo y con Patricia Recio, y que yo quería hacer un agradecimiento especial a Encarna y a Pilar, porque desde el primer momento me acogieron en la pequeña familia que ellas representan como una hija, y porque me han transmitido desde el inicio la pasión por la investigación y por el aprendizaje continuo, y me siento muy afortunada de poder continuar trabajando con ellas. También quería hacer una mención a mi grupo de trabajo, a las autistólogas de la UTAE, del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, porque formamos un equipo maravilloso del que también me siento súper orgullosa de pertenecer. Y finalmente a todas las familias que han participado en este estudio, en esta investigación, porque sin ellas sería imposible seguir avanzando en la investigación. Bien, en el campo de la adaptación psicológica familiar sabemos que el trastorno del espectro del autismo tiene un impacto en la familia, pero también sabemos que los procesos de adaptación psicológica familiar repercuten en la evolución de la persona con TEA. Y justamente esto, ¿no?, es el motivo por el cual es importante realizar estudios sobre adaptación psicológica familiar, para promover el impacto positivo y, en consecuencia, favorecer el bienestar familiar y para promover también la evolución de la persona dentro del espectro del autismo. Nuestro trabajo parte del análisis de diferentes limitaciones que hemos identificado en investigaciones que se han realizado hasta la fecha en este campo. Y una de estas limitaciones supone que existe un estudio repetitivo respecto al análisis de variables sociodemográficas y del hijo que predicen los niveles de adaptación familiar, en detrimento de variables de tipo personal acerca de los padres, de características de sus rasgos de personalidad, por ejemplo, o de otras variables que veremos más adelante, y de variables de la pareja, de variables diádicas. Por otro lado, tal y como apuntan algunos autores, existe muy poca representación masculina en los estudios de adaptación psicológica familiar. La mayoría de estudios son predominantemente sobre madres y, por lo tanto, nos planteamos superar esta limitación en nuestro trabajo. Además, a nivel teórico, la mayoría de modelos que se han utilizado para contrastar las hipótesis, ¿no?, han sido modelos intraindividuales, es decir, modelos que no tienen en cuenta la interdependencia que se produce dentro del sistema familiar y el hecho de que los progenitores que pertenecen a un sistema familiar se influyen mutuamente en diferentes niveles, desde lo cognitivo hasta lo emocional, ¿no?, y pasando por lo conductual también, ¿no? Entonces, esta es otra de las limitaciones que pretendíamos superar, y relacionado con esto, el hecho y la necesidad de aplicar métodos estadísticos que controlen la interdependencia, porque la mayoría de investigaciones que se han realizado en el campo hasta la fecha han utilizado enfoques estadísticos que no controlan la relación que existe entre los datos, en este caso de parejas, de padres y madres. También hemos encontrado un gap, una falta de variables de análisis diádico, de afrontamiento diádico, que intentamos superar en nuestro trabajo. Y, por último, como sabéis, ha habido un énfasis excesivo en el análisis del impacto negativo que tiene el TEA en la familia, obviando el hecho de que muchas familias sabemos que no solo superan y se adaptan positivamente a la situación de tener un hijo con estas características, sino que son capaces de encontrar muchos aspectos positivos en esta experiencia. Por lo tanto, como objetivos nos planteábamos, en primer lugar, comparar los niveles de diferentes variables de adaptación psicológica en padres y madres,
Por otro lado, contrastar la utilidad de un modelo teórico, en concreto el modelo de interdependencia del actor y de la pareja, el modelo APIM, y también incluir dentro de este modelo, como decía antes, variables relativas a las características personales. En concreto, hemos trabajado con la autoeficacia parental y con la percepción de contribuciones positivas asociadas a la crianza de un hijo con TEA, y ver un poco cómo estas variables influyen en la adaptación psicológica personal y de la pareja. Por último, como objetivo, nos marcamos estudiar y explorar el papel de las variables diádicas, de las variables de pareja, y en concreto analizamos el afrontamiento diádico de apoyo y la satisfacción con la relación de pareja. Estos objetivos los hemos articulado en la publicación de 2 artículos que salieron en el 2016 en el Journal of Autism and Developmental Disorders, y ambos artículos y ambos trabajos tienen como marco teórico principal la teoría general de sistemas, la teoría de la adaptación cognitiva, que da mucha importancia a las cogniciones y a los pensamientos de la persona durante todo el proceso de adaptación psicológica. También hemos incluido y hemos tenido en cuenta el modelo AABCX, que es un modelo tradicional que se ha empleado en muchísimas investigaciones de adaptación familiar, y el modelo transaccional de estrés y afrontamiento. Como modelo conceptual, lo he comentado antes, hemos aplicado el APIM, y a nivel estadístico, para ser fieles a la necesidad de considerar la interdependencia de los datos, hemos aplicado análisis multinivel y análisis de ecuaciones estructurales. Bien, ¿esto no pasa? Ahora, vale. A nivel de metodología, los participantes se reclutaron principalmente a través de la Unidad de Trastornos del Aprendizaje Escolar del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, y también a través de diferentes escuelas de Barcelona y Madrid principalmente, y de diferentes asociaciones de padres y profesionales del autismo, entre ellos profesionales de AETAPI. Este estudio ha sido aprobado por el Comité de Bioética de la UNED y evidentemente contaba con un consentimiento informado que debían rellenar ambos progenitores. Contamos con un total de 76 parejas a nivel de muestra, que incluían 152 padres y madres, de edades comprendidas entre los 31 y los 57 años, y que eran papás y mamás de 77 niños, entre 3 y 17 años. La mayoría de los padres trabajaba a jornada completa, mientras que en el caso de las mamás lo hacían prácticamente el 50% de ellas. El diagnóstico principal fue de TEA, siguiendo los criterios del DSM-5, y la mayoría de niños de nuestra muestra acudían a una escuela ordinaria. A nivel de variables, en un primer lugar diseñamos un cuestionario sociodemográfico ad hoc para recoger las variables sociodemográficas que queríamos analizar, teniendo en cuenta los estudios que se habían realizado hasta el momento, y que incluían, entre otras variables, pues la edad del progenitor, el género, el estado civil o el grado de implicación en la crianza y en el cuidado del hijo con TEA. También recogimos en este cuestionario algunas variables del hijo, como por ejemplo el género, el diagnóstico, el tiempo que había transcurrido desde el diagnóstico. Esta es una variable importante en todo lo que son los procesos de adaptación psicológica. Y los profesionales que trabajaban con la persona con TEA rellenaron el CARS, el cuestionario CARS, para tener una medida de la severidad del trastorno. Y los papás rellenaban un cuestionario de conducta, del que finalmente tomamos una subescala, que era la subescala de conducta agresiva destructiva, para realizar los análisis. Como luego veremos, dentro de los modelos de adaptación, como variables dependientes, analizamos el estrés parental, medido a través de la subescala de distrés parental del PSI. La ansiedad y la depresión las recogimos a través del HATS, que es un cuestionario que se ha utilizado mucho en investigaciones sobre adaptación psicológica. Y el bienestar psicológico lo medimos con el índice global del PRIEF. Respecto a las variables que medimos relacionadas con las características parentales y que actuaban como predictoras de las variables de adaptación psicológica, analizamos, estudiamos el sentido de competencia parental, que lo medimos con el PSOC, con el Parental Sense of Competence. Esta escala, en su traducción al español, consta de 2 subescalas, una de percepción de eficacia parental y otra de controlabilidad, como veremos más adelante.
Respecto a la variable contribuciones positivas, la medimos a través del KIP, que consta de 3 subescalas, una de felicidad-realización, como contribución positiva asociada a la crianza de la persona con TEA, crecimiento personal y maduración y fortaleza familiar. Por último, las variables independientes que utilizamos como predictoras de los modelos que veremos a continuación respecto a las características de la pareja fueron el afrontamiento diádico de apoyo y la satisfacción con la relación de pareja. En el primer caso utilizamos el DCI y la subescala de afrontamiento diádico de apoyo, y en el caso de la satisfacción con la relación de pareja utilizamos la subescala de satisfacción del DAS. Bien, tal como se ve en esta figura, en el primer estudio que realizamos aplicamos el modelo de interdependencia del actor y de la pareja, en el que el efecto del actor y de la pareja del padre es diferente del efecto del actor y de la pareja de la madre. Es decir, los efectos del actor serían la línea horizontal y los efectos de la pareja serían la línea diagonal. Las X representan las variables predictoras, por ejemplo, la autoeficacia parental, las percepciones positivas, etc. Y la variable Y representa las variables de ajuste psicológico, el estrés, la ansiedad, la depresión o el bienestar psicológico. Este es un modelo de 2 niveles, en el sentido de que los datos están anidados, los individuos se anidan en díadas, y utilizamos un enfoque estadístico de tipo multinivel. Aquí podemos ver los datos de los modelos APIM para la variable independiente, para la variable predictora autoeficacia parental, y observamos que algunas de las variables sociodemográficas y del hijo, que las incluimos en los modelos como variables control, continuaban siendo significativas cuando introdujimos las variables referentes a las características personales de los progenitores. Y, por ejemplo, la edad del hijo se asociaba negativamente a los niveles de depresión parental, mientras que el nivel de ingresos familiar se relacionaba positivamente con el bienestar psicológico de los padres y las madres. Por otro lado, la severidad del trastorno tenía una relación positiva. Tiene una relación positiva tanto con el estrés como con la ansiedad. En el modelo de la subescala de autoeficacia parental, de eficacia parental, no hemos dicho que había 2 subescalas, la de eficacia parental y la de controlabilidad. En la de eficacia parental observamos que se encuentran 8 efectos del actor y un efecto de la pareja. En concreto, estos efectos indican que los padres y las madres que presentan mayores niveles de autoeficacia parental también refieren menores niveles de estrés, ansiedad, depresión y mayores niveles de bienestar psicológico. Respecto al efecto de la pareja, encontramos un efecto en los papás, de forma que los niveles de ansiedad de los padres de nuestra muestra estaban influidos de forma significativa por la eficacia referida por las madres respecto al cuidado de sus hijos. En el modelo de controlabilidad no encontramos efectos de la pareja, pero sí que encontramos efectos del actor, es decir, efectos de un progenitor sobre su propia adaptación psicológica en todos los modelos que contrastamos. Y por lo tanto, esto indica que los padres y las madres que perciben mayor nivel de controlabilidad sobre sus hijos también pues perciben menores niveles de estrés, ansiedad, depresión y mayor bienestar psicológico. Respecto al modelo de contribuciones positivas, continuamos encontrando que algunas de las variables control son significativas en los modelos finales, y además encontramos 2 efectos del actor en el modelo de estrés, que indican que los padres que son capaces de percibir más contribuciones positivas, concretamente de la subescala de felicidad-realización, también refieren menores niveles de estrés.
En el modelo de fortaleza familiar encontramos un efecto del actor para el padre, de forma que la capacidad de los padres de percibir la contribución positiva de fortaleza familiar se asocia negativamente con sus niveles de estrés parental. En cambio, en el caso de las madres, lo que les influye en sus niveles, en este caso de ansiedad y de bienestar psicológico, es la capacidad del padre, de la pareja, de percibir fortaleza y cohesión familiar. Y esto configura un efecto partner, un efecto cruzado, ¿no?, de la pareja. Por último, en el modelo que examinaba la tercera subescala del cuestionario de contribuciones positivas, no encontramos ningún efecto estadísticamente significativo. Respecto al estudio 2 de nuestro trabajo, también aplicamos el modelo teórico, el modelo conceptual de interdependencia del actor y de la pareja, pero en este caso es un modelo extendido que incluye diferentes variables de mediación, porque queríamos contrastar la influencia que podían tener en las variables de adaptación, basándonos en estudios previos. También es un modelo de 2 niveles en el que los individuos están anidados en díadas y en este caso lo contrastamos como he dicho antes, con ecuaciones estructurales. Tal y como vemos aquí, el modelo es igual, lo único que añadimos son las variables de mediación que se subtituarían tanto para los efectos de uno de los progenitores como para el efecto de los otros. Parece muy complejo aquí el modelo, pero luego veremos que no es tanto. A ver. Vale, entonces, los modelos que se ajustaron, los modelos que se ajustaron mejor a nivel estadístico a los datos de nuestra muestra fueron estos que aquí os presentamos y que tienen como variables de adaptación, como variables dependientes el estrés parental, por un lado, y el bienestar psicológico, por otro. Entonces, a nivel de efectos de actor, lo que encontramos es que tanto para los padres como para las madres, sus percepciones de apoyo diádico estaban asociadas positivamente con su propia satisfacción con la relación de pareja, que sería esto de aquí, y con su bienestar psicológico, tanto para uno de los progenitores, para el padre, como para la madre. Además, para las madres encontramos una asociación negativa entre su satisfacción con la relación de pareja en el modelo de estrés y sus niveles de estrés parental. Es decir, que a las madres les afectaba el hecho de tener menor calidad de la relación con su pareja en sus niveles de estrés parental. Respecto a los efectos de la pareja, en ambos, tanto en los padres como en las madres, encontramos que el apoyo diádico está asociado positivamente con la satisfacción con la relación de pareja, mientras que la satisfacción en la relación de pareja, en el caso de las madres, en este modelo de aquí, aquí observamos un efecto partner en el que la satisfacción en la relación de pareja de las madres influye negativamente en el nivel de estrés de los padres. Y por último, a nivel de mediaciones, observamos que en ambos casos se observa una relación positiva entre el apoyo diádico y el propio bienestar de los padres. Aquí, entre el apoyo diádico y el propio bienestar de los padres, esta relación entre estas dos variables estaba mediada por la relación en la satisfacción de pareja, que es la variable mediadora, tanto para el padre como para la madre, aquí abajo. Esto por un lado, y por otro lado, en el caso de las madres, en el modelo de estrés, observamos que la mediación se produce entre la percepción de afrontamiento diádico y su nivel de estrés parental, y que esta relación estaba mediada por su propia percepción de satisfacción con la relación de pareja. Mientras que en el caso del padre, la mediación sería esta de aquí, esta montaña de aquí, este pico, y se produciría entre el afrontamiento diádico del padre, es decir, la mediación sería entre el afrontamiento diádico del padre y su propio nivel de estrés parental, y estaría mediado por la satisfacción con la relación de pareja de la madre. Bien, a nivel de implicaciones para la investigación, creemos que es fundamental que las investigaciones continúen incorporando una perspectiva transaccional de la adaptación psicológica que considere la interdependencia, que no considere a los miembros del sistema familiar como individuos independientes,
y que se focalice en la adaptación familiar y no exclusivamente en la persona con TEA. En este sentido, apoyamos el uso de modelos conceptuales como el APIM o como el modelo extendido de interdependencia para la investigación, para continuar la investigación con parejas de padres con niños con TEA, y es fundamental que lo hagamos con métodos estadísticos que controlen la interdependencia de los datos. Además, pensamos que resulta fundamental continuar incluyendo y consiguiendo que ambos progenitores, tanto los padres como las madres, colaboren en este tipo de investigaciones para que haya una representación homogénea de ambos sexos. Y a nivel de intervención, las implicaciones que tienen los resultados de nuestro trabajo se centran de forma muy importante en el seguir trabajando en la línea de lo que se ha venido diciendo durante todos estos días de congreso, ¿no? De trabajar desde programas de intervención centrados en la familia, atendiendo a todos los miembros del sistema familiar y no exclusivamente a la persona con TEA. Tener en cuenta que el TEA influye en la familia, pero que la familia también ejerce una influencia en el TEA, y que en una era en la que los programas de intervención digamos, ponen el foco, ¿no?, en la importancia de la implicación parental para llevar a cabo estos programas, resulta fundamental que cuidemos a los padres y que cuidemos su bienestar, porque si los papás tienen niveles de estrés, de ansiedad muy elevados, va a ser muy difícil que apliquen las estrategias que se les piden en algunos de estos programas. Por lo tanto, primero habrá que abordar, o en paralelo habrá que abordar su ajuste y su bienestar, ¿no? Y para ello es importante, pues, detectar, ¿no?, si existen cogniciones negativas, ¿no?, y también identificar las fortalezas de cada uno de los miembros del sistema familiar para tomarlos como factores de protección, ¿no?, que pueden influir de forma positiva, ¿no?, en el resto de miembros del sistema familiar, ¿no? Si hay una persona del sistema que es más capaz de percibir aspectos positivos de la situación, esto va a repercutir sobre su pareja, lo hemos visto, por lo tanto, tirar de ahí, ¿no? Y ya para terminar, si funciona esto. Vale. Considerar las diferencias de género en la adaptación psicológica y el hecho de que la transmisión emocional, como hemos visto en los modelos, suele ser más frecuente, y es más frecuente, al menos en nuestro estudio y en estudios que se han realizado en población normal, de marido a mujer, es decir, que a las mujeres nos influye más determinadas características y maneras de, ¿no?, cogniciones de las parejas. Y en general, sobre todo, apoyar la noción de que las variables del hijo y sociodemográficas son muy relevantes e influyen en la adaptación psicológica familiar, pero que también las variables personales y de la pareja son factores protectores durante el proceso de adaptación familiar y que además son modificables y son entrenables a través de los programas de intervención y de apoyo a padres. Y creemos que ahí está, debemos poner el foco, en donde podamos intervenir, y por lo tanto es necesario que se realicen más investigaciones en esta línea. Y esto me ha adelantado, es un poco lo que pone aquí, ¿no?, la importancia de los programas de apoyo que se podrían beneficiar de incluir estas estrategias por eso, ¿no?, porque las cogniciones son modificables, son entrenables, ¿no? Y ya por último, subrayar eso, ¿no?, que la salud mental es un proceso, la salud mental de los progenitores es un factor protector en el proceso de adaptación psicológica y que resulta fundamental para cuidar a nuestras familias, pero también porque sabemos que si las cuidamos a ellas, eso va a repercutir en nuestros niños con TEA. Muchas gracias y os dejo mi correo por si alguien quiere.